Voy a tratar en este vídeo de convencerte de la importancia de planificar una presentación. ¿Qué es planificar? Es algo tan sencillo como esto: pararse a pensar. Te dicen que tienes que hacer una presentación y vas corriendo al ordenador a hacer diapositivas. Mal. Hay que pararse a pensar y hacerse preguntas y tomar decisiones y pensar en los diferentes aspectos de la presentación. Esta idea de no lanzarse a hacer diapositivas con el software de presentaciones, con PowerPoint, con Keynote, con Google Docs, como sea, es fundamental. Tenemos que pensar antes cómo vamos a plantear la presentación. Eso es planificar. Se puede hacer de muchas formas. Yo te voy a contar ahora un marco general de planificación que nos propone Andrew Avella, un experto en presentaciones que ha estudiado desde un punto de vista científico cómo debemos hacer las presentaciones. Él ha buscado evidencias de cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos las personas, cómo funciona la memoria, qué cosas recordamos y qué cosas no, y nos dice cómo debemos planificar una presentación, con 10 ideas generales. Vamos a recorrer estas 10 ideas, pero no de forma exhaustiva, simplemente para que tengas la sensación de que hay que preguntarse y mirar muchos aspectos cuando planifiquemos. Y luego ya veremos técnicas concretas y sencillas de lo que tenemos que hacer cuando planifiquemos la presentación. Esto es un marco general, unas ideas generales, para que veas que se puede pensar en muchas cosas. Bueno, la primera idea que nos propone Andrew Avella es pensar en la audiencia. ¿Qué hay que hacer? Adaptar la presentación a las necesidades de la audiencia, a la forma en la que tienen de aprender, de comunicarse, a su personalidad incluso. ¿Por qué esto es importante? Porque todos tenemos formas diferentes de comunicarnos, de aprender, de entender la información. Si no nos adaptamos, no va a ser una presentación eficaz. Bueno, y en concreto, ¿cómo lo hacemos? Es decir, en la fase de planificación, cuando nos sentemos a pensar, ¿qué hacemos exactamente? Pues obtener información, averiguar quiénes van a ser la audiencia, cómo son. Luego ya tomaremos decisiones a partir de esta información. La segunda idea es el propósito. ¿En qué consiste? En tener claro el propósito. ¿Cuál es el cambio que buscamos en la audiencia? ¿Por qué esto es relevante? Porque si no tenemos claro el propósito, no sabemos si lo vamos a conseguir o no, y entonces la presentación no va a ser eficaz. O sí, pero de casualidad. Hay que identificar ese propósito. ¿Cómo? Muy fácil. Pensando, creo que el propósito de esta presentación es informar sobre, persuadir al profesor de que sé mucho sobre pensar en el propósito. Y hay muchas formas de identificarlo de forma sencilla. Por ejemplo, la técnica de la matriz pensar-hacer, que vamos a ver más adelante. En tercer lugar está el problema que solucionamos a la audiencia. Vamos a solucionarles un problema. ¿Por qué esto es importante? Porque si no les solucionamos nada, porque están allí, no tiene interés realmente para ellos asistir, escucharte. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer en la fase de planificación? Identificar ese problema. Tenemos que decir, creo que el problema que voy a solucionar a la audiencia es, aunque solo sea su ignorancia respecto a un tema, o el desconocimiento de un producto maravilloso. Pero existe ese problema y le vamos a intentar solucionar. Hay que identificarlo en la fase de planificación. En cuarto lugar, hay que buscar evidencias que apoyen nuestros argumentos, que apoyen nuestra presentación. Necesitamos pruebas, por así decirlo, datos, estudios, estadísticas. ¿Por qué? Es importante porque esto da credibilidad a lo que contamos, nos da credibilidad a nosotros. Estamos apoyados por datos, por estudios, por estadísticas, por expertos. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, pues en la fase de planificación recopilamos todos esos datos. En quinto lugar, hay que pensar en anécdotas que ilustren nuestra presentación. ¿En qué consiste? En buscar anécdotas. ¿Y por qué es importante? Porque los datos son fríos y aburridos, pero las anécdotas, las historias son interesantes y ayudan a enganchar a la audiencia, a entender mejor el mensaje, a recordarlo mejor. ¿Qué hay que hacer en la fase de planificación? Buscar estas anécdotas, pensar pues en nuestra vida personal, en algo que le haya pasado a un amigo, en algo hipotético que le pueda ocurrir a la audiencia. En sexto lugar, tenemos que buscar una historia que hile nuestra presentación, intentar secuenciar nuestra presentación como una historia. ¿Por qué es importante? Porque es la forma de captar la atención de la gente, de que mantengan el interés. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues hay muchas formas. Puede ser con las anécdotas que comentamos anteriormente,
pensando una historia relevante que involucre a la audiencia, con puntos de ruptura, hacer algo diferente que no sea hablar, hablar y hablar y hablar. Tiene que ser como una película. En séptimo lugar, nos dice Andrew Abela que usemos gráficos y diagramas con detalles. ¿Por qué? Porque ayuda también a la credibilidad. Pero todos esos datos e información que hemos recopilado, lo que nos dice ahora es que lo plasmemos en unos gráficos, en unos diagramas. ¿Por qué? Porque es una representación visual y va a ser una ayuda realmente para entender nuestra presentación, nuestro mensaje. ¿Qué tenemos que hacer en la fase de planificación? Pensar en qué tipo de gráficos vamos a diseñar para ilustrar los datos que estamos contando. En octavo lugar está el layout de la diapositiva, es decir, la disposición de los elementos, el diseño que tiene cada diapositiva. Si tiene un título y una lista de viñetas, o una imagen, una foto, ese tipo de cosas. Tenemos que pensar una disposición, un diseño de diapositiva que apoye nuestro mensaje, que se adapte al propósito, a lo que estamos contando en ese momento. Es una forma muy importante de ayudar a que el propósito se cumpla. ¿Qué hay que hacer en concreto? Elegir un layout, elegir un diseño. Andrew Abela en sus libros nos propone hasta 36 diseños diferentes en función del propósito. Es mirarlos y decir, yo creo que este es adecuado. Y es el que vamos a utilizar más adelante en las diapositivas. En noveno lugar nos propone una idea curiosa, identificar quién manda en la audiencia. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a enfocar la presentación a la persona a la que debemos enfocarla, la que va a tomar la decisión de si compra nuestro producto o no, o la persona que tiene que informarse, la persona que tiene que tomar la decisión de este que está hablando sabe o no sabe, ha trabajado o no trabajado. Es una idea curiosa pero interesante. Piensa, por ejemplo, en la presentación de un trabajo en clase, a tus compañeros y al profesor. ¿Quién manda? El profesor, porque es el que nos pondrá la nota. Trabajo fin de grado. Está el tribunal y tu familia, los amigos, hasta tu abuela. ¿Quién manda? El tribunal. Estás vendiendo tus productos a varias personas de una empresa. Hay que identificar quién tomará la decisión de compra. ¿Quién es el responsable de tomar esa decisión? Bueno, en concreto se trata en la fase de planificación de pensar, averiguar o intentar estimar quién puede ser la persona que mande y enfocar la presentación a esa persona, como si fuese la audiencia. Y por último, nos dice Andrew Abela que tenemos que medir la eficacia de la presentación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver si ha funcionado o no, si ha sido interesante o no, si cumple el propósito o no. ¿Por qué? Porque es la única forma de mejorar. Si nadie te dice los defectos, lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que se puede mejorar, nos saldrá siempre igual. Para nosotros es difícil darnos cuenta, por ejemplo, de la postura, de las muletillas, de si hablamos muy deprisa o muy despacio. ¿Qué tenemos que hacer en concreto en la fase de planificación? Pensar cómo vamos a obtener esa realimentación. Vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntar a un amigo que estaba en la audiencia, vamos a mandarles por un email con una serie de preguntas, ese tipo de cosas. Bueno, hemos visto 10 consejos para planificar, un marco general, con la idea de que se puede pensar en muchísimos aspectos, pero seguro que estás pensando que algunas de estas ideas son muy complicadas. Por ejemplo, ¿cómo voy a ponerme a averiguar la personalidad de la audiencia? ¿Qué hago? ¿Les paso unos test psicológicos antes? Es una posibilidad, que casi nunca es viable. Es verdad, algunos de estos consejos son muy difíciles de seguir, o lleva mucho tiempo, o no hay posibilidad de hacerlo. Pero otros son fundamentales e inmediatos, como por ejemplo, identificar el propósito. Bueno, la idea general es no lanzarse a hacer diapositivas en el ordenador, pararse a pensar en diferentes aspectos de la presentación, de cómo lo vamos a hacer. Eso es planificar y ayudará muchísimo a que la presentación sea eficaz.